Sí, todo bien. Listo. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar acerca de este tema de obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? Como objetivos claros de la investigación, hay que tener algunos puntos. Reconocer la obstrucción aguda de la vía aérea superior, las etiologías más frecuentes con las cuales nosotros nos debemos encontrar en la vida diaria, la evaluación inicial, el conocer un cuadro clínico de una laringitis aguda y su epidemiología, va a clasificar el grado de severidad, tratamiento y según la severidad, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales en cuanto a la obstrucción de la vía aérea superior y causas más frecuentes de la obstrucción. Entonces, hablando así de manera general, ¿no? Obstrucción de la vía aérea superior, se puede decir que es una emergencia médica, ¿no? Que requiere actuación inmediata, o ya que puede conducir a la asfixia al paciente, ¿no? Ya que ocluye todo el flujo aéreo y el paciente, pues, entra en un estado de hipoxia y la persona puede morir por asfixia. Entonces, las manifestaciones clínicas, independientemente de la causa, va a ser el estridor como causa principal, la disfonía, entre otras más que se va a describir a lo largo de esta exposición. Y la gravedad va a ser variable, depende de la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Una de las causas por las cuales estos pacientes fallecen, al cortar el suministro aéreo, el suministro ventilatorio, el paciente puede entrar en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Que es una de las principales causas de muerte en los niños. Entonces, de manera rápida, lo que nos decía el artículo y me pareció muy interesante, cómo debemos evaluar a nuestros pacientes de una manera rápida, ¿no? Para ayudarlo en cuanto a a su línea de vida, ¿no? Para que tenga mayor probabilidad de sobrevivir. Nos dice que hay un triángulo de evaluación, en este caso para pediatría, donde destacan tres aspectos, ¿no? El aspecto, la respiración y la circulación. Y esto tiene la ventaja que lo podemos hacer en 30, 60 segundos, ¿no? Que es perfecto en caso de una emergencia. Cada uno de ellos, de estos ítems, vamos a encontrar que la respiración pues, puede estar alterada, ¿no? La respiración, la circulación en cuanto a la apariencia. La apariencia no puede decir en caso de cianosis, la respiración si es bradimneica, la respiración vemos que hay periodos de apnea y la circulación, ¿no? Periodos de hipoperfusión. Cada uno, en cuanto a su variabilidad, nos va a poder decir de una u otra manera la localización de la patología. Entonces, como clínica general de la obstrucción es el estridor. Sabemos que es un ruido fuerte y variable, ¿no? Pero casi siempre es agudo. Y se puede clasificar depende de su origen, ¿no? En inspiratorio, expiratorio, bifásico. Ya que esto lo tuvimos en la primera clase y no podemos de una manera más o menos orientarnos en qué parte de la anatomía podría estar la obstrucción, ¿no? Inspiratorio, supraglótico, expiratorio en obstrucciones intratorácicas y bifásico, la vía aérea glótica, subglótica y tráquea extratorácica. Algo que es bueno recalcar, ¿no? Que la desaparición o la abolición del estridor más un aumento del trabajo respiratorio nos habla de un criterio de mala evolución, ¿no? Que el paciente se está empeorando, ¿no? Y esto se debe a por un agotamiento y fracaso de la respiración por completo. Entonces, medidas generales, ¿qué es lo que debemos hacer como médicos? Primero, evitar cualquier tipo de situación estresante para el niño, para que esto no exacerbe la obstrucción y el niño no pueda respirar, ¿no? No cortar el flujo aéreo por completo. Uno del ABC de la línea de vida es apertura de la vía aérea. Si se puede, podemos aspiración de secreciones y ventilación con mascarilla. Debemos dar oxígeno humidificado al 100% y la pulsoximetría, que es el mejor indicador para ver la saturación, los niveles de oxígeno en la sangre de nuestro paciente, ¿no? Entonces, las causas de obstrucción de vía aérea superior lo podemos dividir en sí en varios subgrupos, pero uno de los grupos más de fácil de explicar son de origen infeccioso y de un origen no infeccioso, ¿no? En caso de una obstrucción aguda. Como sabemos, el origen infeccioso, vamos a encontrar la laringotraqueitis, el croup viral, que es como su máximo exponente, traqueitis bacteriana, la epiglottitis, y de origen no infeccioso, la anafilaxia, el angioedema hereditario y en otras causas más, ¿no? Y algo que es también bueno entender que las obstrucciones crónicas están relacionadas con alteraciones anatómicas más que nada, ¿no? Congénitas o patología funcional. Entonces, iniciamos por la laringitis aguda, ¿no? O laringotraqueitis, ya que esos también engloban varios diferentes términos, ¿no? Son conocidos. Podemos decir que es una enfermedad inflamatoria del tejido laringio que puede tener en sí un origen en lesiones infecciosas y irritativas o estar mediada por reacciones inmunes. Doc, disculpe, ¿mi cámara está prendida?
Tu cámara no. Oh, Préndelo así, por favor. sí, 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 disculpe. Ujú. Ya, Perfecto. yo puedo. Ya, listo. Sí, Gonzalo. Entonces, de manera general, la laringitis aguda va a representar del 15 a 20% de las enfermedades respiratorias, es un motivo de consulta. Va a predominar en varones en una relación 2 a uno y va a tener una predisposición familiar, ¿no? Y va a haber algunos factores de riesgo, ¿no? Para que estos pacientes puedan sufrir la laringitis aguda, como el antecedente familiar, tener una infección respiratoria previa, uso excesivo de la voz, en caso de cantantes, inmunosuprimidos, niños en la etapa preescolar y los ancianos, ¿no? Algunos de los diferentes términos por los cuales también se puede encontrar la laringitis aguda, ¿no? Son todos estos términos que estamos aquí. Ya. La etiología, como sabemos, el mayor número de casos es de etiología viral, ¿no? Es netamente viral. Y sabemos que el virus que está más relacionado con esta etiología es el virus de parainfluencia tipo 1, que se da en mayores en la estación de otoño, ¿no? Puede haber una sobreinfección bacteriana, aunque dicen que es muy bajo la incidencia, ¿no? Una sobreinfección bacteriana por todas estas bacterias. Y en caso también puede haber etiología fúngica y protozoaria, ¿no? La fúngica está más relacionada con pacientes que tienen un cierto grado de inmunosupresión y que esta laringitis pueden cronificarse en su paso del tiempo. Listo. Hablando así de la presentación clínica, se caracteriza porque tienen pródromos catarrales, ¿no? Que 1 a 3 días antes, rinorrea, tos leve y la fiebre. Los síntomas se van a autolimitar y pueden empeorar de noche o en decúbito. La tríada clásica que nos dice de la sintomatología de esta enfermedad es la disfonía, la tos perruna y el estridor inspiratorio, ¿no? Sabemos que es subglot. Algo también que nos decía uno de los artículos por los cuales van a estar citados varios de aquí de estas láminas, es que debemos diferenciar de la laringitis aguda de etiología viral del croup espasmódico. ¿Por qué? Porque la laringitis aguda de etiología viral va a ser precedida de pródromos catarrales, como sabemos todos los síntomas de arriba, y más una progresión lenta, por decirlo así, en su instalación. Mientras el otro no va a tener pródromos catarrales, va a ser de una instalación brusca, va a haber un predominio netamente nocturno y se va a autolimitar y va a ser recurrente. Algo que debemos tener en cuenta en el cuarto de la presentación clínica. En cuanto al criterio de gravedad, mirando en atención primaria, nosotros podemos encontrarnos en tres modos, ¿no? En tres episodios. Un episodio leve, moderado y grave, donde va a estar mediado por los síntomas que presenta el paciente y la saturación de oxígeno, siendo un episodio grave menor de 94%, donde los que estos sí van a necesitar un cuidado especial. Y también nos decía que hay que aprender a valorar a nuestros pacientes través de la escala de Taussig, ¿no? Porque pacientes que tengan una progresión moderada a grave, pues su pronóstico es un poco malo, ¿no? Entonces es bueno desde el momento que el paciente ingresa empezar a valorarlo para tratarlo de una manera eficiente. El tratamiento para cada uno es independiente, ¿no? El episodio va a tener un tratamiento, al igual que el moderado y grave. La escala de Taussig va a tener como ítems, ¿no? El estridor, el tiraje, el tipo de ventilación, el color de la piel y el nivel de conciencia, ¿no? Esos son los ítems que la escala de Taussig va a tener para clasificar a nuestros pacientes, ¿no? Una clasificación menor igual a 6 puntos es una crisis leve, de 7 a 8 puntos es moderada y mayor a 9 igual a 9 crisis grave. Como dije anteriormente, esto nos va a servir para estratificar a nuestros pacientes dependiendo de su gravedad y cada uno de ellos va a tener pues un tratamiento más específico, ¿no? Aquí le dejo las tablas para avanzar un poco más, no lo voy a leer, pero ahí está. Sabemos que la dexametasona es como la piedra angular del tratamiento en general, ¿no? Es la dexametasona de 0.15 miligramos por kilo. Según lo que había leído, hasta el 0.5 es la dosis máxima que se puede dar a nuestros pacientes. Otra etiología o diagnóstico diferencial en una obstrucción de la vía aérea superior es la traqueitis bacteriana, ¿no? El simple hecho de tener esta enfermedad supone una causa relevante de obstrucción grave de la vía aérea, ¿no? Es algo que tiene ¿cómo se puede decir? Es altamente grave, ¿no? Tiene una alta incidencia que este paciente progrese a mal. El 80% de los pacientes van a requerir una intubación, pero esto se puede prevenir si tenemos un tratamiento antibiótico precoz, ¿no? Podemos prevenir que el paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos y el paciente posteriormente sea intubado.
hablando un poco de epidemiología, ¿no? Afecta más a varones en un rango de 4 a 6 años. Los agentes más causales, Staphylococcus aureus, Streptococcus y el Haemophilus influenzae, ¿no? Siendo el Staphylococcus aureus uno de los mayores causantes de la traqueitis bacteriana. La presentación clínica eh, siempre va a iniciar con una infección respiratoria no alta de 2 a 3 días previos, y algo que nos llama la atención que después de este episodio de infección respiratoria, el estado general del paciente rápidamente se va a deteriorar, ¿no? Dentro de las 24 horas, según nos dice, ¿no? Va a haber un cuadro infeccioso, como sabemos, la fiebre alta, afectación del estado general, la tos productiva y va a haber secreciones purulentas. Al haber estas secreciones purulentas, el paciente va a querer expectorar, ¿no? Y esto puede causar de una u otra manera un dolor renal torácico, ¿no? Entonces, es uno de los síntomas también que podemos encontrar. El estridor, al igual que sabemos que es un clínico de de la obstrucción de la vía aérea superior, vamos a encontrar en todos ellos, ¿no? Y algo también que nos puede nosotros como médicos dirigir a etiología de enfermedad es no tiene, es escasa o es nula la respuesta al tratamiento con adrenalina nebulizada y corticoides. En, en medida el tratamiento para la laringitis aguda. Aquí encontramos una tabla donde podemos ver que casi el 100% de los pacientes, este es un estudio clínico que se hizo en una revista de otorrinolaringología, ¿no? Que fue publicada en la revista Cielo, el año 2012, donde nos decían que los pacientes presentaban, de 12 pacientes, casi la mayoría trata del tiraje, el 100%, el estridor y la tos, ¿no? Y la apariencia tóxica que nos hace valorar a estos pacientes. Entonces, de manera práctica, nos dice que cualquier niño febril con aspecto tóxico y con dificultad respiratoria, debemos nosotros sospechar de una traqueitis bacteriana como primera entidad. Entonces, el diagnóstico y tratamiento, siempre mantener una vía aérea permeable, ¿no? Siempre. Y esto debe ser realizado por un médico experimentado, ya que estos pacientes tienen una inflamación a tal punto que pues el médico general o el médico recién egresado pues se le hace un poco difícil y podría lacerar y dañar la mucosa. Al mismo tiempo se van a tomar hemocultivos, ¿no? Para las muestras analíticas y automáticamente después de los hemocultivos debemos iniciar antibiótico-terapia empírica, ¿no? Intravenosa. Empírica hasta que salgan los hemocultivos para recién rotar los medicamentos. La analítica, en cuanto a los exámenes de sangre, pueden presentar leucocitosis con desviación hacia la izquierda. En la radiografía lateral en sí no tiene un mayor beneficio, según lo que hemos encontrado. Y la confirmación directa, ¿no? La confirmación del diagnóstico es la observación directa por la laringoscopía. Como sabemos, los tres entidades más comunes, estafilococo, el Streptococcus aureus metilresistente y la pseudomonas, ¿no? Cada uno con su tratamiento específico en este caso. Podemos encontrar más o menos aquí en estas dos imágenes una tráquea normal, por decirlo así, una bifurcación de las carinas, y en el otro donde hay unas secreciones mucopurulentas, ¿no? Una traqueitis bacteriana. Esta imagen fue sacada de la misma revista que anteriormente hablé. Otro es la epiglotitis, inflamación, como sabemos, de la estructura supralótica de la laringe. Es una enfermedad grave que requiere intubación del paciente, ¿no? Debemos actuar muy rápido. No solamente va afectar la región supralótica, sino también los tejidos blandos, circundantes y la parte posterior de la lengua, y que es aritenoglótico. Entonces, el principal causante de la epiglotitis es la Haemophilus influenzae tipo B, ¿no? Del 90% de los casos, y también puede ser producido por estas entidades también que están escritas más abajo. En sí, la vacunación, a partir del año 90, donde ingresó la vacuna contra la Haemophilus influenzae del tipo B, ha disminuido de gran manera la incidencia, ¿no? Más no ha erradicado, por lo tanto, siempre se debe mantener como un diagnóstico diferencial en una obstrucción de vía aérea superior. La presentación clínica es igual, es parecida a las anteriores. Es instalación brusca, pero va a haber una fiebre, odinofagia, disfagia y disnea. ¿Por qué? Porque la inflamación va a ser a tal punto que pues, el paciente va a tener un aspecto tóxico, ¿no? Uno de los síntomas más específicos es el dolor de garganta, ¿no? Que va a ser intenso, va a evitar las maniobras de deglución, ya que el dolor va a ser muy intenso. El estado general del paciente es un estado malo, un estado tóxico, lo que llaman así.
y van a tolerar muy mal el decúbito, por lo cual el paciente va a tratar de su cuerpo ponerlo hacia adelante, ¿no? Con las manos extendidas y con el cuello también hiperextendido, con la finalidad que pase mayor flujo aéreo, ¿no? Y esta le van a llamar la posición de trípode. Acá podemos ver una imagen de un niño en la posición de trípode, ¿no? Con hiperextensión cervical, aumentando el flujo aéreo, ¿no? Entonces, de manera práctica debemos entender que todo niño febril con aspecto tóxico, disfonía, dificultad para deglutir y que esté babeando y al momento de respirar tenga la dificultad y opte por la posición del trípode, entonces podemos estarnos ya dirigiendo a esta entidad, ¿no? Entonces, dos aspectos que debemos tener en cuenta en estos casos de estos pacientes. Evitar generar estrés porque el niño puede llorar y la obstrucción aérea puede ser peor, ¿no? Puede totalmente ocluir la vía aérea y el paciente puede morir de asfixia. Y siempre, siempre en todos los casos de obstrucción vía aérea, asegurar la permeabilidad de la vía aérea. ¿No? En este caso se podría optar por una intubación endotraqueal. Para el diagnóstico en sí, la radiografía tiene según lo que habíamos encontrado, un 80% de sensibilidad y un 92% de especificidad para esta etiología, donde la radiografía lateral del cuello en hiperextensión nos va a dar el signo del dedo que nos dicen o del garrote que lo habíamos encontrado, ¿no? Podemos encontrar aquí, ¿no? La epiglotis inflamada. Y en el hemograma nos dice que podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia. Como diagnóstico o como gold estándar para la epiglotitis es el diagnóstico de certeza, es la visualización directa o por la laringoscopía, ¿no? Donde vamos a encontrar que la epiglotis está inflamada y es de color rojo cereza, ¿no? Podemos encontrar aquí. Y algo que debemos encontrar también esto, que la exploración solo se debe hacer en una unidad de cuidados intensivos o con un cirujano o un pediatra con mayor experiencia, ¿no? Ya que estos pacientes pueden sufrir colapso ventilatorio y el paciente puede fallecer de asfixia. Entonces, eso es importante. Tratamiento, según nos dicen algunas guías, tratamiento antibiótico empírico intravenoso, la cefalosporina de tercera generación o meropenem. En algunos casos, en los cuales para evitar un tipo de complicaciones o de forma previa a la extubación, ¿no? Para evitar molestias, se puede usar corticoides. En cuanto al edema laringio anafiláctico, la palabra anafilaxia sabemos que es una reacción inmune, ¿no? Ante un cuerpo extra, ante un agente extraño, ¿no? En nuestro organismo, de los cuales lo más frecuentes van a ser, en caso de niños, alimentos, que puede ser leche, huevo, pescados y frutos secos, y que nos pueden más o menos orientar a este tipo de etiología, es que los síntomas van a aparecer a los 30 minutos aproximadamente. En cuanto a las picaduras, como sabemos, de abeja, avispas y a la intolerancia a los fármacos, los síntomas van a aparecer muy precozmente, ¿no? Menor a 30 minutos. Los síntomas van a depender del órgano afectado, pero la sintomatología hay cutánea, la sintomatología puede ser cutánea como el rash, y la presencia del estridor nos va a orientar hacia una probable edema laringio, ¿no? Entonces, el tratamiento del ABC de soporte vital básico, ¿no? La vía aérea, ver la respiración y la circulación. Y dar que dar el oxígeno al 100%. El fármaco de elección es la adrenalina, ¿no? Sabemos intramuscular a dosis de 0.1 miligramos por kilo. Antihistamínicos, al igual que los corticoides. Estos van a ser en sí el fármaco de elección, la adrenalina, ¿no? Como primer agente que debemos usar. Podemos ver aquí el paciente, ¿no? Un paciente que probablemente ha hecho anafilaxis con toda la sintomatología, ¿no? Este es un cuadro que más o menos nos indica todo lo que tenemos que hacer desde la evaluación primaria inicial de nuestro paciente a la dosis, el soporte de oxígeno, entre otros, ¿no? Algo que ya hablé de manera general, pero es bueno siempre tenerlo en cuenta. El angiodema hereditario también es una de las causas de obstrucción de vía aérea superior. Es una enfermedad genética muy poco frecuente, pero es autosómica dominante, donde hay una mutación, ¿no? Y donde hay una anomalía, más que nada, más que una mutación, anomalía del gen que codifica la proteína inhibidora de C1 esterasa activa. ¿Qué hace esto? Que va a haber una activación anormal de la vía clásica del complemento, donde también algunos factores de la coagulación van a estar alterados. Por tanto, esto va a estimular a una sobreproducción de citoquinas, ¿no? Que va a producir una inflamación local, ¿no? En local más que general. Y es una enfermedad que debuta aproximadamente, según lo que nos vemos encontrar, en la segunda década de la vida, ¿no? Y como manifestación clínica, el estridor siempre es el síntoma clínico de la obstrucción, disnea, disfagia, disfonía,
secundarios al edema, ¿no? Al edema laringio, obstruyendo la vía aérea. Y algo que nos debe a nosotros orientar a este diagnóstico es que son ataques recurrentes, ¿no? De angioedema. Son ataques muy recurrentes y cuando está localizado en la piel o mucosa del tracto gastrointestinal, tiene ¿cómo le llamo? Un intervalo variable de 48 a 72 horas, pero puede extenderse esta reacción inflamatoria hasta 5 días, ¿no? Algo que también quería para resaltar es que el dolor abdominal secundario a angioedema intestinal en este caso puede hacernos confundir con un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Entonces puede ser un diagnóstico diferencial de un abdomen agudo. Entonces, el angioedema hereditario va a haber dos tipos, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se va a encontrar con relación a que va a haber una disminución en la concentración del inhibidor, ¿no? Del C1 esterasa activada, mientras que el tipo 2 va a haber no solamente una disminución en la concentración, sino también una disminución en su función, ¿no? Siendo el tipo 1 el 85% del caso de los pacientes. Entonces, hablando netamente ahora del diagnóstico, se va a basar en los niveles plasmáticos de CD4 disminuidos y la reducción en función a los niveles del inhibidor, ¿no? Del C1 esterasa activada. Algo que debemos recordar que en un ataque agudo, si no se detecta niveles de CD4, se puede descartar el diagnóstico de un angioedema hereditario. En cuanto al tratamiento, encontré este cuadro que es muy bueno, va a haber tres tipos, ¿no? Profilaxis a corto plazo, tratamiento de urgencia y profilaxis a largo plazo. En tratamiento de urgencia, vamos a usar concentrado plasmático del inhibidor C1, que es el Berinert, la dosis que está aquí, 200 unidades por kilo intravenoso. Cuando es profilaxis a corto plazo, podemos encontrar también aquí los fármacos y los andrógenos atenuados de anosol de 10 miligramos por kilo. Profilaxis a largo plazo. ¿A quiénes llamamos profilaxis a largo plazo? Cuando hay más de un ataque de angioedema al mes. Y se debe dar antifibrinoolíticos a menores de 18 años y andrógenos atenuados en adultos. Otro fármaco que está en, en, en evolución o se usa, pero se está usando de una manera no tanto así como el concentrador plasmático, es los inhibidores de receptor beta 2 de bradicina, ¿no? Que es el icativan de 30 miligramos subcutáneo. Ya para finalizar casi la exposición, aspiración de cuerpo extraño, ¿no? Como sabemos, esto va a tener una incidencia en los niños de entre 18 y 3 años de edad en un 85% de los casos. Los cuerpos extraños van a obstruir la vía aérea de una manera aguda, ¿no? O también puede ser crónica también, donde los alimentos de tipo vegetal son los que más frecuente vienen a la consulta, ¿no? Frutos secos, trozos de fruta y algunos objetos extraños como botones, agujas, tornillos, trozos, ¿no? ¿Qué nos dice? Que el 80% de los casos van a presentar el síndrome de penetración o crisis de sofocación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un espasmo de la glotis con una crisis de asfixia y posteriormente una tos que va a expulsar o no el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, manifestación clínica más frecuente en todos estos pacientes es la tos persistente y la clínica va a variar según la localización del cuerpo extraño. Puede ser en la laringe, la tráquea y los bronquios, siendo la laringe el estridor inspiratorio, la dificultad respiratoria, la afonía y la odinofagia. Perdón. En cuanto a la tráquea, igual una dificultad respiratoria, el estridor va a ser tipo bifásico, inspiratorio y expiratorio, y un ruido en bandera, ¿no? Que va a ser cuando la vibración del cuerpo extraño al paso del aire, ¿no? Que vamos a encontrar. Y en los bronquios, localización más del 80% en el bronquio principal derecho. Es más que nada esto por anatómico, ¿no? Porque está más perpendicular. Y síntomas, el síntoma más persistente es la tos, ¿no? La tos persistente es el que está en hasta un 95% de estos pacientes que tengan una obstrucción de la vía aérea y los bronquios. Y las sibilancias expiratorias variables. Algo que también entender en cuanto al diagnóstico, que la radiografía en expiración y inspiración e expiración forzada nos va a dar gran ayuda, ¿no? Ya que pues, el cuerpo extraño se va a poder ver radio opaco, podemos ver atelectasia, hiperinsuflación unilateral y neumonías, ¿no? Neumonías aspirativas en caso de el paciente tenga obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño crónico, ¿no? Y si nosotros aún así tenemos una alta sospecha, una fibrobroncoscopía nos podría ayudar.
Entonces, como algoritmo, ¿no? Sospecha de aspiración de cuerpo extraño, la tos efectiva va a ser el agente que nos va a ayudar a botar o no el cuerpo extraño. Si la tos es inefectiva, hay que valorar el estado de conciencia del paciente, consciente o inconsciente. En los lactantes está contraindicado la maniobra de Heimlich, ya que podría empeorar en sí los síntomas y la obstrucción, mientras que los niños mayores de 5 mayor a un año, perdón, la maniobra de Heimlich sí está indicada y hay que alternar 5 golpes interescapulares con 5 compresiones abdominales, ¿no? La maniobra de Heimlich. Y un paciente inconsciente, tienes que mirar boca abajo y extraer el cuerpo extraño, se va a abrir la vía aérea y no RCP en caso de que sea necesario. Bueno, eso sería todo y eso es en cuanto a la bibliografía. Muchas gracias. Muy bien, Gonzalo. Bueno, pasamos al grupo uno. Les voy a dar 2 minutos a cada grupo para que puedan dar todos los conceptos, pero nuevos, novedosos. Cuanto mejor la referencia, cuanto más utilidad y novedoso sea, mejor la nota. Comenzamos con el grupo uno. Muy buenas noches con todos los presentes. Soy Yanera Torrealba, participante del grupo número 1. Y bueno, el aporte es el siguiente. Hubo un artículo original, fue publicado en la revista de la Sociedad de Pediatría de Argentina en el 2006 por el doctor Moreno, titulado Intubación endotraqueal, complicaciones inmediatas en 2 unidades de cuidado intensivo pediátrico. El siguiente artículo demostró lo siguiente. La IET o intubación endotraqueal es uno de los procedimientos más frecuentes en la UCI pediátrica. La causa más frecuente fue la de patología respiratoria. El estudio fue dado en 116 pacientes, de los cuales 54 presentaron complicaciones. Estas fueron 42 leves y 12 fueron graves. Las complicaciones fueron las siguientes. En primer lugar, estaba el tubo endotraqueal desplazado, detectado por la clínica, fue el más frecuente. En segundo lugar estuvo la bradicardia, que fue una complicación grave. En tercer lugar, la complicación fue el tubo endotraqueal desplazado, pero detectado por radiografía de tórax. En cuarto lugar, la intubación de bronquio fuente derecho. Y finalmente, la telectasia de vértice derecho. Las complicaciones más frecuentes se dieron en IET no programado, o sea, de emergencia, mientras que en un 27,4% fueron la IET programadas, o sea, aquellos pacientes que no tenían complicaciones o alteraciones hemodinámicas, paro cardiorrespiratorio o alguna claudicación respiratoria. Esos fueron los datos del artículo. 17. Grupo 5, por favor. Hola, buenas noches, doctor. Yo soy Astrid Lizano. Bien, el aporte que voy a dar viene de la revista The Journal of Allergy and Clinical Immunology. De título del trabajo es Ataques laringios fatales y mortalidad en el angioedema hereditario por déficit del inhibidor del C1 esterasa, escrita por Borg y Hart, realizada por Borg y Hart y en el año 2012. En este se realizó un estudio de cohorte de 214 pacientes fallecidos por angioedema hereditario, de los cuales 70 que murieron asfixiados durante un ataque laringio. En la mayoría de estos pacientes que murieron, 63 de ellos no estaban diagnosticados con un angioedema hereditario y los otros 7 sí fueron diagnosticados. También se pudo concluir 3 fases de ataques laringios fatales, la fase de predisnea, la fase de disnea y la fase de pérdida de conocimiento, de la cual la fase de predisnea era la que duraba más, entre 3.7 y
3.2 en horas aproximadamente, a diferencia de la fase de pre-Disney y la pérdida de conocimiento, que era en minutos, ¿no? Así se pudo concluir que era muy importante la necesidad de poder identificar un ataque laringio mortal a su debido momento y que actuando en su tiempo se podía evitar una mortalidad en el paciente, disminuyendo así la mortalidad. 17. Para que la próxima prendas tu cámara. Sostiene de que la triada clásica que normalmente se sostiene para hacer el diagnóstico de aspiración de cuerpo extraño, que consiste de tos concomitante, sibilancia localizada y disminución de murmullo vesicular, estaba presente tan solo en el 15% de los pacientes pediátricos. Por lo tanto, no se puede descartar el cuadro si hace falta de uno o dos de estos síntomas o signos, y es necesario realizar un examen minucioso con apoyo por lo menos de una radiografía. ¿Por qué? Porque se vio de que al solamente tomar en cuenta la triada, se vio de que la mayoría de los centros de salud tenían un 54% de diagnóstico tardío, eso resultando en un manejo más difícil, una mayor mortalidad y después mayor complicaciones en lo que vendría a ser el post-resucitación del paciente. Perfecto. 20. El grupo 11, por favor. Gracias, doctor. Ya. Buenas noches, doctor. Nosotros encontramos un artículo de revisión, ¿no? Fue publicado en la Acta Médica del Centro 2016. Se llama Angioedema Hereditario y su manejo actual, ¿no? Por la doctora Lai Salazar Torres. Básicamente, lo que les quería traer es que, como ya sabemos, hay dos tipos de la enfermedad, ¿no? El tipo 1, que es por la disminución de la enzima, y el tipo 2 por el defecto en la función. Pero recientemente se describió que hay un tipo 3 también, que está relacionado con la herencia dominante del cromosoma X, ¿no? El defecto básicamente va a estar localizado a nivel del gen del factor 12, ¿no? De la coagulación. Entonces va a presentar los síntomas típicos de la enfermedad, pero va a presentar niveles normales de C4 y también la concentración y la función normal del C1, ¿no? Aparte, en el mismo artículo menciona criterios diagnósticos nuevos que fueron propuestos, donde se dividen en criterios clínicos y criterios de laboratorio, ¿no? Entonces, dentro de los criterios clínicos tenemos los mayores y los menores, siendo los mayores el angioedema subcutáneo no inflamatorio autolimitado, ¿no? Sin urticaria, recurrente y por más de 12 horas de duración.
El 2 es el dolor abdominal con remisión espontánea, sintomatología clara, recurrente, con duración superior a 6 horas. Y 3, un edema laríngeo recurrente. En los criterios menores, ellos ponen una historia familiar de angioedema y dolor abdominal o ambos, y edema laríngeo recurrente o ambos. Y dentro de los criterios de laboratorio, encontramos la determinación de las concentraciones de complemento, ¿no? C3 y C4, y la actividad de complemento hemolítico, que van a ser disminuidas. En segundo, niveles de C1 inhibidor menor de 50% del normal en 2 determinaciones separadas por un mes. Y 3, la función del C1 inhibidor menor a 50% de lo normal, pero en el estado basal del paciente y después del primer año de vida, ¿no? Y el 4 sería identificar la mutación del gen inhibidor de C1. Entonces, básicamente, el diagnóstico se establece al cumplir con un criterio mayor y, clínico y un criterio de laboratorio. Eso sería nuestro aporte. Correcto. 20. Bueno, vamos a hablar un poco de la obstrucción de la vía aérea. Cuando uno tiene una obstrucción de la vía aérea, es usual, le digo usual porque no necesariamente, es usual encontrar un estridor. ¿Cuándo no encontramos estridor? Cuando el paciente está tan deprimido, o sea, cuando hay tal severidad que ya no se escuche el estridor. Pero usualmente, en leves, moderados, hasta graves, pero no muy graves, debe haber un estridor. Ahora, el punto importante aquí es qué es lo que estoy viendo. O sea, tengo que ubicarme por la forma del estridor. O sea, ¿el estridor es inspiratorio o es expiratorio? Si tengo un expiratorio súbito, lo más probable es que sea un cuerpo extraño. Es un niño pequeño, se comió algo y tiene un estridor expiratorio, o sea, intratorácico. Pero si es inspiratorio, que es lo que primero vamos a agarrar, es cómo lo veo al niño. Lo veo muy tóxico, lo veo babeando. Es muy importante el babeo. Cuando el niño está con mucho olor y babeando, la primera posibilidad es una epiglotitis. Un estridor inspiratorio con babeo tóxico, febril, primera posibilidad de epiglotitis. Sí, esto de acá. En el día ha estado muy bien, doctor, pero es en la noche que te viene a la emergencia a las 2, 3 de la mañana porque está con su estridor inspiratorio, pero es un estridor inspiratorio con tos perruna. La tos perruna, siempre acuérdense, la tos perruna es subglotis. La tos perruna es subglotis. Entonces ya nos estamos ubicando. Si tiene tos perruna, subglotis es el croup. Bueno, croup esporádico, falso croup. Y justo la semana pasada me estaban preguntando, ¿y por qué le dicen falso croup? Porque el croup, entre comillas, que comenzó a tomarse en cuenta era con las epidemias de difteria, ¿no? Entonces, con las epidemias de difteria dicen que ese es el croup real. El falso croup es el croup viral que estamos pensando. Entonces, generalmente es un niño que en el día está bien y en la noche, 2, 3 de la mañana, comienza a tener sus accesos de tos, su estridor inspiratorio o bifásico también, como van a verlo después, y comienza ya a tener alguna sensación de falta de aire. Usualmente no es tan grave. La gran mayoría son transitorios, o sea, se resuelven esporádicamente. No. Y después ya voy a hablar de terapéuticas, pero primero identificarlo. Pero hay otros niños que tienen igual estridor, dificultad respiratoria, pero y botan flema, tacos de flema, ¿no? Como que recién con eso mejoran en algo, tacos de flema. En ningún otro hemos visto flema o con pus. En ningún otro, o sea, ni en epiglotitis, ni en el croup, te bota tacos de flema con pus. Generalmente son niños mayores. Es una traqueitis bacteriana, que es la causa más frecuente. O sea,
De 10, 8 o 7 niños que te van a venir a consultar al consultorio o a emergencia, van a ser tracheitis bacteriana. Que aún en eso, aunque su progresión no es tan rápida como la epiglottitis, sí se te puede complicar. Sí puede llegar a tener una desaturación. Entonces, hay que actuar rápidamente con antibióticos. ¿Cuándo pensar en cuerpos extraños? La típica de un cuerpo extraño es cuando está sin ningún tipo de resfriado, sin ningún tipo de antecedente respiratorio y de un momento a otro comienza a tener un estridor y sensación de falta de aire. Eso es lo usual, ¿no? Entonces, a la duda, tomaré una placa. O sea, ¿y placa de qué? Generalmente con un niño una placa alcanza para todo, para recoger casi toda la vida. Pero si no, ubícate por el estridor. Ubícate por el estridor. Entonces, para mí, esos son los puntos más importantes. Después vamos a hablar ahorita de terapéutica. Por ejemplo, anafilaxia, ¿no? O sea, una anafilaxia con un angioedema hereditario. ¿Cómo yo puedo diferenciar? Por el rash, por la urticaria. O sea, en una anafilaxia, ya sea por un medicamento, ya sea por una comida, o sea, lo que va a hacer, siempre va a haber picazón, siempre va a haber ronchas. Pero si a ese niño o a ese joven, porque generalmente la angioedema hereditario es de 20 para arriba, a ese joven te viene sin ningún antecedente de picazón, de frente se le ha hinchado el ojo, se le ha hinchado el labio, se le ha hinchado las palmas de los pies o de las manos, no las plantas de los pies o las palmas de las manos. O sea, simple y llanamente tenemos que pensar como posibilidad de un angioedema hereditario. ¿Y por qué es importante? Porque mientras que en un alérgico la epinefrina te va a ir bien, en un hereditario no necesariamente te va a ir, usualmente te va a ir mal. No, lo bueno es que es raro y muchos no son graves. Pero si no tienes urticaria y solamente tienes edema, tienes que pensar en el angioedema hereditario. Entonces, ese es un poco, yo les digo, han leído bastante, han aportado bastante, pero de ahí de aquí comenzamos a ver un poquito cómo nos organizamos, ¿no? ¿A qué cosa apostamos? Ahora, uno de los puntos, no le dije al expositor, voy a tomarme un minuto para poder hablar al expositor, a Pacori, el grupo 3. Primero que dijo sobre que el estridor, cuando estaba exponiendo, dijo que el estridor era la causa principal. El estridor no es una causa, el estridor es un síntoma o signo, si es que lo llegas a ocultar, ¿no? El estridor es un signo de la obstrucción. Bueno, en algunos aportes al principio, sobre todo, había referencias que no se habían, no se había colocado. En las últimas, casi antes de la mitad, ya sí referenciaron muchas de las. Y sobre todo en el tratamiento, al principio, que realmente en estas exposiciones siempre incidan bastante si hay tratamientos, incidir sobre tratamientos, porque al final de cuentas todo se traduce a si puedes resolver o no puedes resolver. Hablaste de una generalidad en el club, creo que fue, que no lo supiste enfocar desde lo leve, moderado, que se añade en el moderado y que se añade en el severo, ¿no? La epiglottitis, la intubación pronta para asegurar la vía aérea es importante, por ejemplo, ¿no? Aunque en general ha sido una buena exposición, vamos a ponerle un 18 de exposición.
Y también eso de prender la cámara. O sea, por las puras baja ese punto ahí. Siempre que uno va a pedir la palabra, o va a exponer, o va a responder una pregunta, siempre prendan la cámara, es básico. Es una deferencia que se le tiene a la persona que se le está hablando. Yo también quisiera apagar mi cámara y estar de repente comiendo o alguna cosa, ¿no? O sea, si yo estoy enseñando, tengo que prender mi cámara. De repente la apago cuando alguien ya esté exponiendo, pero es importante que cuando uno va a hablar, prenda su cámara. Cuando va a contestar, prenda su cámara. Es parte de la etiqueta que en algún momento llego a enseñar en tercer año. Disculpen, no pensé enseñar esto, pero es importante. Bueno, en general, vamos a pasar ahora a ver unos videos, ¿ya? Y voy a preguntarles ahí un poco para que vean qué cosas les parece. Yo trabajo y con empresas. Y mejor que no se puede, mejor que no pueda ser la persona. Claro. Cuando se desarrolla la unidad de comunicación. Y los resultados, ¿no? Esos son todos los resultados. O sea, si hemos mantenido algo que tenemos ayudar. A ver, vamos a preguntar al grupo 1. ¿Alguien del grupo 1 que me pueda comentar de esa imagen que acabamos de ver? Doutor, ¿me escucha? ¿Con quién te gustó? Acá es Gabriela Campos. Ah, gracias, Gabriela. Me parece ¿Qué que puedes podría, opinar sobre ese video que acabamos de ver? me parece que podría ser un ruido en bandera. No entiendo. Es que en el artículo hablaba que cuando hay una aspiración del cuerpo extraño podría haber un ruido en bandera cuando se ha deglutido el objeto y pasa el aire. Y ahí hace un Ya, ruido. ya. ¿Y en qué parte de la vía aérea te parece que puede estar el objeto? Creo que tal vez podría estar en la tráquea. En la tráquea. ¿Por qué? Por este ruido mayormente que he escuchado. Porque en el video solo he percibido el ruido, no he A notado ver, lo otro. tú me vas a contestar. Vamos a volverlo bueno, lo vamos a seguir viendo. Míralo el niño, ¿eh? Y ahora trabajo contigo. Ay, un ratito que estoy con problemas de... Ya. También parece estar en una posición trípode, con el cuello hiperextendido y el mentón y el tronco hacia adelante. Vamos, Gabriela. No te preocupes, que esto...
Ah, está con un alto trabajo respiratorio. Vamos, Gabriela. Ah, perdón, creo que no estás escuchando por el... A ver, ya saqué esto para que puedas escucharlo. Gabriela, quise escuchar tu comentario. Esto no es nota, no te preocupes, Gabriela, no te estreses por tu grupo, pero sí me interesa de que ustedes, si es que le llega un niño así, ustedes puedan detectar rápidamente qué cosa puede ser. O al menos sospechar para poder saber pedir cosas. Vamos, Gabriela. Ok, ahora sí me parece que puede ser un estridor, pero aún no logro notar si es bifásico o si es expiratorio. Estoy en duda. ¿Estás en duda entre si es bifásico o expiratorio? Sí. Ya, lo vamos a volver a escuchar. Escucha el tiempo. Ya, Gabriela, es todo tuyo. ¿Qué te parece? Ahora me parece un estridor inspiratorio. Y al final... Ahora de expiratorio a inspiratorio, ya, sí. Inspiratorio, y al final parece que he escuchado una tos. Ya. ¿Cuál es tu posibilidad diagnóstica? Podría ser una laringitis. Una laringitis. Ya. A ver, pasamos al grupo 5. ¿Alguien del grupo 5 que quiera dar una opinión al respecto? Grupo 5, ¿no hay ninguno? Doc, buenas ¡Qué noches. gusto! A ver, Yo cuando Edgar, escuché, ¿no? yo, Edgar, ¿no? Ya, perfecto. Dime, Edgar, cuando, vamos. cuando escuché el video la primera vez me pareció un estridor bifásico. Creo Muy que fácil, el ¿no? paciente primero tiene un cuadro estridor inspiratorio, pero ya casi a la finalización del video más o menos se puede escuchar clarito que es inspiratorio y expiratorio. Sí, correcto. Entonces eso localiza la patología en cuadro glótico y subglótico, ¿no? Podríamos estar hablando de una afectación por una epiglotitis o puede ser también una... Epiglotitis, un bifásico. ¿Tú crees que una epiglotitis da un bifásico? Pero sería afectación glótica, ¿no? Si es epiglotitis. La epiglotitis no es glótica. La epiglotis no es glótica. ¿Me dejo entender? Ok. O sea, glotis es cuerdas vocales. Todo lo que está encima de la glotis, base de lengua, amígdalas, adenoides, epiglotis, cuerpos extraños incluidos, es supraglótico. O sea, la epiglotis es supraglótica. No es glótica. Bien con tu estridor. La detección del estridor es bifásico. Y una lesión bifásica, ¿dónde está? ¿Cuál es la ubicación?
Bueno. Grupo 7. ¿Quién del grupo 7 me puede dar una opinión? ¿Alguien del grupo 7 está? ¿O tengo que pasar lista para ver si no fugaron? ¿No hay nadie? Sí, doctor, presente. Ah, gracias, Tatiana, por Ay, venir. disculpe. Sí, profesor. Ya, Doctor, bueno, dale. bueno, a mí Ahorita estamos viendo a un niño, si quieres te lo vuelvo a presentar. Tenemos a un niño con un exterior bifásico. Y con un poco de tos, está... Pero te lo vuelvo a mostrar, pero... ¿Qué, Tatiana? me parece un ¿Qué exterior es? inspiratorio y yo podría sospechar de una epiglotitis. ¿Saben qué? Como médicos ustedes siempre tienen que ser hábiles. De repente no van a tener todos los conocimientos, pero sean hábiles. O sea, tienes que saber detectar cuando alguien se está equivocando, cuando alguien está acertando, el doctor por dónde nos quiere inducir. O sea, si ya le dije a Edgar que el estridor llega a ser bifásico y él se equivoca en decirme que la epiglotis es glótica, o sea, Tatiana, que vengas a decir que es estridor inspiratorio por epiglotitis, discúlpame, pues, o sea, estás en otra clase. O sea, como le digo, por favor, estén atentos, solamente atentos, para que veamos hasta dónde estamos avanzando. O sea, Doctor, disculpe, ¿podría aportar algo? no todavía va. Disculpen, estoy ahorita por grupos para Ok, ver quién de las personas que están en un grupo pueden aportar por su grupo. Aunque no es para nota, pero sí me interesa que participen, porque yo les digo, la mejor forma de aprender algo es cuando le pones sentimiento. O sea, por eso muchos profesores hasta maltrataban antes a los alumnos, porque uno se sentía tan avergonzado cuando te levantaban en peso con preguntas, que uno grababa lo que ya, o sea, lo que te decían ya lo grababa. Y eso te servía para tu vida. Pues no, yo estuve con tal doctor que era terrible. Con eso te está diciendo que aprendí casi todo lo que él me dijo. ¿Por qué? Porque en una nomás te desasnaba. Entonces, la idea aquí es, por favor, mi intención es que aprendan, pero que aprendan viendo y razonando todo lo que se ha escuchado en la clase o lo que estamos avanzando. No importa que se equivoquen, pero no se equivoquen en lo mismo que el otro se equivocó. Por algo lo estoy cambiando. Grupo 7. Grupo 9. ¿Alguien del grupo 9, por favor? Doctor, ¿del grupo 7 aún se puede responder o ya no? No, ya fue. Cuando podías hablar y prendes tu cámara cuando quieras hablar. 2 veces no te equivocas en lo mismo. Grupo 9, por favor. ¿Alguien del grupo 9? Sí, doctor, puedo aportar. Vamos, Basti. Ya.
Entonces hemos... ¿Necesitas ver otra vez al niño o lo recuerdas? ¿Cómo? Porque estamos ahorita analizando al niño. Ajá. Con lo que recuerdo, puedo dar algunos datos, ¿no? A ver, dale. Al inicio a mí me pareció que escuchaba un estridor inspiratorio, pero mientras el video seguía progresando, escuché también un expiratorio, entonces por lo tanto sería uno bifásico. Y si es bifásico, puedo pensar que hay una obstrucción a nivel glótico o subglótico, o tal vez en la tráquea extratorácica. Y también, no sé si será una Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico hasta ahí? Podría ser una laringitis viral, podría pensar en ello. Una laringitis viral te podría dar un estridor bifásico. Una laringitis viral. Un CRUD. Un CRUD. Una cosa es una laringitis viral, como lo vamos a ver ahora, y otra cosa es un CRUD. Este es un CRUD. Este es un CRUD típico. O sea, hay dos tipos de clasificaciones. Uno que habla de intratorácicos y extratorácicos. Intratorácicos te dicen expiratorios y extratorácicos inspiratorios. Y otra clasificación te dice no. Dentro de los extratorácicos puede haber uno que sea bifásico, cuando es glotis y subglotis. Entonces, tienes a un niño que está llorando, básicamente con un estridor inspiratorio, pero que en algunos momentos te hace bifásico y tose. O sea, ahí está la tos. No hay flema, no hay moco, no hay nada. Ahí está la tos. Entonces es un grupo típico. Por eso digo, no es un casos complicados. Primero les quiero poner casos típicos, porque tengo casos complicados. Pero necesito que primero sepan ustedes, pero si en un CRUD típico me dice epiglottitis, o sea, habiendo explicado, yo acabó la exposición, acabaron las aportaciones, ¿cómo tú detectas una epiglottitis? ¿Cómo tú detectas a un CRUD? ¿Cómo tú detectas a una anafilaxia? ¿Cómo detectas a un hereditario? ¿Cómo detectas a un cuerpo cráneo? O sea, no les digo todo, ni las terapéuticas para que no se confundan, pero tienes que mirar y decir, no, esta es tal cosa. Ya, sigue diciendo lo que te parece. ¿Qué más te pareció, qué más te llamó la atención de este video? Ya, vamos, Basti. ¿Qué más puedes contar ahí? Lo que usted acaba de mencionar, ¿no, doctor? Es decir, que hay ocasiones en las que el estridor es inspiratorio y hay ocasiones en que se vuelve bifásico. Ahora, también vimos al niño en posición pronosupino, ¿no? Echado. Y solamente se escuchaba un estridor inspiratorio, o sea, no era bifásico. Puede ser también que el cuadro sea autolimitado, ¿no? El club usualmente es autolimitado. Ya. ¿Qué más te llamó la atención? Ya de lo que tú sabes de CRUD, porque ya de repente te tocaba exponer, o sea, de lo que tú sabes de CRUD, ¿qué más puedes decir con respecto a ese paciente?
Nada más. Podría decir de que no es un proceso que tal vez progresa o empeora, a diferencia de una laringitis aguda es más progresiva, ¿no? Grupo 11. ¿Alguien del grupo 11? Gracias, Val. Doctor, yo soy del grupo 9. Quería hacerle una pregunta. No sé si se puede. Después un ratito. Guarda tu pregunta un minutito. Quiero acabar con el grupo 11. Grupo 11. Sí, doctor. A ver. Dale. ¿Qué más te llama la atención con respecto a ese video? Bueno, ya por la mitad del video se nota que cuando el niño se pone en la posición echado, ¿no? Bueno, a mí me pareció que se incrementó el cuadro del niño. Se hizo más fuerte su esfuerzo respiratorio, ¿no? Lo que es una de las características, uno de los agravantes en los cuadros del crop viral también, cuando el paciente se queda en decúbito. Eso también me llamó la atención. ¿Qué más? Bueno, cuando el video inició, como la mayoría, yo había escuchado también... Te hago una pregunta más directa. ¿Qué grado es? O sea, CRUB, ¿qué grado es? Porque si tú sabes el grado, me vas a decir qué voy a hacer. O sea, este niño te llega la emergencia de Huaycán y tú dices, ¿qué vas a hacer? ¿Qué grado es? Estatura 95, 97. Ya, no dudes. Bueno, ahí... Bueno, usted se refiere a si es leve, moderado, grave. A eso porque en este paciente yo lo pondría en un grado moderado. Seguridad. Sería moderado. ¿Por qué? Tiene el estridor, ¿no? Si usamos la escala, tenemos el estridor, el inspiratorio, bifásico. Ahí ya creo que ya tenemos la retracción también. Ahí ya tenemos creo que tres puntos y más de 3 puntos ya era moderado ya. El estridor en reposo también que hay en ese paciente, sí, sería moderado, ¿no? Miren la barriga. Ahí la retracción. Ese es tos quintosa. No es llanto, es tos. Es tos. Ya. ¿Cómo lo tratas? Te quedaste. Ya. A ver, el grupo 9. Alguien que no sea Basti. ¿Cómo lo tratarían? Alguien. Elisa Frisancho quería hablar. Creo que es grupo 9 o grupo 7. Grupo 7, doctor. Ya, entonces grupo 7. A ver, Elisa. ¿Cómo lo tratas? Ya, en este caso, le daría dexametasona, ¿no? ¿Cuánto? Dexametasona oral, 0,6 miligramos por kilogramo. Máximo. Máximo de 10 miligramos. Ya. ¿Qué más hace? Y pues si no lo tolera, le doy budenosina. Budesonida. Nebulizada.
Esto puede ser en dosis únicas. También le puedo dar dexametasona. Y pues también le puedo administrar adrenalina nebulizada de 0,5 miligramos por kilogramo. Y si pese a esto tiene una mala respuesta, le puedo dar una nueva dosis de adrenalina y luego hospitalizarlo, ¿no? Si es necesario. Ya es grave. Bueno, entonces, lo importante es justamente el saber manejar un CRUB moderado. El CRUB leve, por decirte, un familiar tuyo te dice, su pequeño de 3 años está que tose y medianoche y no sabes qué hacer, no sabe qué hacer la mamá porque está que se asusta. No se ve tan mal, pero está que tose y le suena un estridor respiratorio. Y lo pasan y ves ese video y es leve, no hay retracciones, se ve no tóxico, se ve casi normal, pero está con esa tos y ese estridor. A ver, ¿alguien del grupo 5 que pueda dar una opinión de un CRUB leve? No tengo que llamar, no sé, porque creo que hoy día muchos se han dejado. A ver, voy a llamar. Grupo 5, Rosa Olortegui. ¿Está Rosa Olortegui? Sí, doctor, que estoy. Gracias, Rosa. ¿Qué opinas tú del qué hacer con un CRUB leve? Bueno, el CRUB leve solía autolimitarse, pero lo que podíamos darle era dexametasona vía oral para calmar la inflamación. ¿Cuánto es la dosis? Sí, aquí la tengo. Porque eso va a replicar el dar dexametasona en leve o en moderado, no es lo mismo. Era 0,5 miligramos por kilo. No. ¿No? 0,6 es en moderado. Y en leve es 0,15, 0,2 Sí. por kilo de peso. Ya. Ya. ¿Qué más? Ya. Es más, solamente se da dosis única. ¿Pero qué más? No lo sé. Puede ser hidratación y reposo como Hidratación y reposo. O sea, es más, ahí hasta las mismas guías te dicen que salga al aire, ¿no? Que va a ser un aire frío porque es a medianoche, que salga al aire frío. Otros que no pueden salir al aire frío abren la refrigeradora y el aire de la refrigeradora. ¿Y por qué? ¿Por qué le ponen ¿Por qué? Para que baje la inflamación. Porque el problema básicamente es inflamatorio. Entonces, es un poco hidratar y enfriar la zona. Doctor. Dime, Isabela. Yo tengo una consulta. Es en distintos artículos que leí, incluyendo el que usted nos mandó, dice que en muchos de esos procesos, especialmente cuando son virales, ayuda mucho la humidificación del aire con un humidificador y además que el niño duerma levemente incorporado. Entonces, ¿eso también se podría hacer en este caso? Claro. Otros abren la ducha, y se meten con su hijo a la ducha y el vapor de la ducha, porque estamos hablando de agua tibia, el vapor de la ducha le puede ayudar. Ahora, Dime. perdón, sí, yo quería preguntarle, porque, no, bueno, por lo menos, no sé si todas las casas tendrán, pero por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente con pacientes o niños que son asmáticos, algunos padres o madres tienen nebulizadores en casa. Entonces, ¿puede servir como un humidificador, un nebulizador, usar no solo cloruro? Sí,
¿Sí? Sí. Pero como Ok. digo, es como la bronquiolitis, ¿no? Que algunos, porque muchos van a hacer el serum en la sierra y ahí es donde vas a ver a los niños y no tienes a quién preguntar. Algunos hasta calientan con agua con eucalipto en una esquina del cuarto para poder humidificar y que pase eso. La bronquiolitis y el mismo croup hay que dejarlo pasar y observar, porque le pones Dexa y tiene que mejorar. Si no, ya estás pensando en nebulizar con adrenalina. Ok. Y doctor, disculpe, una última pregunta más. ¿Cuánto tiempo yo tengo que esperar mejoría para poder iniciar la Es nebulización? rápido, en media hora ya te tiene que estar dando resultados. Ok, doc. Muchas gracias, doctor. No hay problema. Ya. Vamos a poner este video. Grupo 9. ¿Alguien del grupo 9 que me pueda explicar qué cosa estamos viendo acá? Doctor. ¿Alguien del grupo 9 que no haya participado, que me pueda explicar? Ok, perdón. Bueno, mi pregunta cuenta como participación, doctor, o... No, o sea, ahorita no estoy poniendo notas. O sea, estamos aprendiendo todo. Particularmente ya las notas ya están puestas. El grupo 1 tiene 17, el grupo 3 tiene 18, el grupo 5 tiene 17, el grupo 7 tiene 19 y el grupo 9 y 11 tienen 20. Esas son sus participaciones del grupo. Pero, ¿qué estamos viendo acá? El grupo 9, ¿alguien del grupo 9 que me pueda explicar? Yo soy Alessandra, la cámara se está prendiendo, es que se tarda para prender. Estamos viendo un edema de epiglotis. Ya. ¿Y qué cuidados deberíamos de tener con un paciente con edema de epiglotis? Hay que asegurar la vía aérea, ¿no? Porque el riesgo es... yo soy Alessandra. A la cámara creo que ahora se prendió. Entonces hay que asegurarle la vía aérea porque el riesgo es que el edema progrese y llegue a cerrar la vía aérea, ¿no? Ya, entonces, ¿qué harías para tratar a ese paciente? Ahorita acabamos de ver el video. ¿Y estuvo bien hacerle el video? Alessandra. No entendí si estuvo bien el video. ¿Estuvo adecuado hacerle el video así como lo que hemos visto? ¿O debió haberse evitado hacer el video? ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué? No. Es una emergencia médica, ¿no? Si hay una sospecha de epiglotitis por una visualización, ¿no? Está indicado la intubación. ¿Por qué no está indicado que pongas tu bajalenguas para querer ver la epiglotis y menos un telescopio para querer ver la epiglotis como la hemos visto? ¿Por qué no está indicado? ¿Qué podría pasar? Alessandra, prende tu cámara. Hablando. Alessandra. Doc, ¿podría hablar? Un ratito estoy con Alessandra primero, salvo que ya se haya ido a Brasil ahorita.
Alessandra. Es que mi internet... ¿Hola? ¿Me está escuchando? Sí. Sí. Ya, No, cambiamos aquí a estoy, Alessandra, Doc. como Lo que pasa es que si prendo mi cámara, el internet se queda muy lento y usted no puede escucharme. Por eso yo cerré la cámara ahorita. Ya. Otra. Ya, déjala nomás, Yo Alessandra. estoy en el grupo 9 también. Ya, Yuseli, Lacy. Y Lacey. Lacy. Sí, como usted nos había explicado en la clase anterior, en los niños la laringe, la epiglotis está mucho más superior. Entonces, por ejemplo, al usar un baja lengua, lo que vamos a crear es una obstrucción. Entonces, el niño sí o sí no va a poder respirar porque vamos a obstruir todo el tránsito. O sea, lo que puedes ocasionar al meter un bajalenguas, prende tu cámara por favor que estoy hablando. Lo que puedes ocasionar al meter un bajalenguas es un colapso súbito de la vía aérea, porque si la tocas a la epiglotis, inmediatamente responde toda la glotis y se cierra. Y eso sí ya es una emergencia, o se hincha la epiglotis inmediatamente y peor. Entonces, hasta para poder intubar, porque una epiglotitis es antibiótico, porque estamos hablando del hemófilus, es antibiótico endovenoso, ceftriaxona, antibiótico endovenoso y intubar. O sea, una epiglotitis no es frecuente, pero si tú ves a un niño que rápidamente ha hecho fiebre, está babeando y está todo tóxico y con su estridor inspiratorio, discúlpame, y que no pienses de epiglotitis, es que no has pasado por el curso. ¿Me entiendes la idea? Y a ese niño no le vas a querer mirar la boca para ver qué cosa tiene. No. A ese niño le tomas una radiografía lateral si es que puedes, y si no, ya que le pongan vía, que le pongan antibióticos, y busca a alguien que le pueda poner, por si acaso, un tubo. Porque después va a ser más difícil. Porque todo anestesiólogo para poder intubar necesita su pala para intubar, y cuando lo toque se va a hinchar la epiglotis. Y acuérdense que la epiglotis no solamente se hincha la epiglotis, también se hincha la base de la lengua, todas las supraglotis. Es un gran problema. Ya. Entonces teníamos ese epiglotis. Dime. No sé si podría aportar algo acerca del epiglotis. Ya. Bueno, como sabemos, la epiglotitis no es tan común, pero en los casos que ya se da, se considera ya una emergencia médica, ¿no? Por lo mismo que usted ha dicho, y más que es en niños. Pero perdí la revista, pero era un journal que se publicó recién el 20 de septiembre del año pasado, que nos dice que, bueno, como dije, ¿no? Hay muy pocos casos debido que es por el hemófilus tipo B, y hay vacunas, entonces hay muy pocos casos, pero debido a lo que es el SARS-CoV-2, el coronavirus, dice que ha habido un aumento de epiglotitis. Sí. Eso era lo que quería comentar. Sí. Ahorita, y justamente a eso queremos llegar, un poco en el seminario que se va a exponer. Lo que pasa es que todo el mundo está investigando, todo el mundo está queriendo poner diferentes tipos de tratamientos. Y parte de lo que nosotros tenemos que comenzar a dar opinión sobre esto es con el parangón de conocer otras enfermedades parecidas de la vía aérea. O sea, los pacientes desaturan, los pacientes tienen tos tintosa, los pacientes tienen disfonía, los pacientes... Pero, ¿cómo podríamos tratarlo? Lo podría tratar como un croup. Lo podría tratar como un asma. Lo podría tratar como una bronquiolitis. O sea, dígame cómo lo pueden estar tratando. ¿Por qué? Porque todo eso lo están intentando.
Pero para poder, en tu desesperación, poder ayudar a un familiar o a un conocido, tienes que saber terapéuticas, no de sarcófago. Porque tú no te vas a, pues, a manejar solamente hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina. Disculpa, nada de eso funciona para una obstrucción de la vía aérea. Si tú tienes un paciente que está con un estridor inspiratorio o bifásico, ¿qué le estás dando a citromicina, por decir un ejemplo? O sea, no. Ya, ese es el punto. O sea, primero ahorita vamos a aprender cómo se tratan los casos clásicos, y cuando veamos en algún momento algunos casos nuevos, tenemos que comenzar a poner terapéuticas. Bueno, seguimos avanzando porque si no, no la hago. A ver, ¿alguien del grupo 1, por favor, que quiera comentar esta nasofiloscopía? Aire, otra vez, y... Muy bien, tosa fuerte. Ya. Diga otra vez y sin parar. ¿Alguien del grupo 1, por favor, para poder comentar esto? No tengo que llamarlo, no sé. Hola. Ya, a ver, ¿quién es el que prendió? Prendieron dos. Joel, comenzó Joel. Vamos, Joel, ¿qué opinas sobre eso? Pues se ve en las imágenes del video, se puede apreciar un poco mucosidad, expectoración, ¿no? ¿Y esa expectoración viene de la tráquea o viene de vía aérea superior? Yo diría que de la vía aérea superior. Correcto, ¿por qué? Por lo mismo de la inflamación de la laringitis, es una laringitis viral. Porque tú has visto en esa endoscopía hasta la tráquea y no has visto secreciones abajo. Está a nivel de glotis, no hay secreciones de abajo. Entonces, si no hay secreciones abajo, ergo, es una sinusitis que está cayendo en las cuerdas vocales. Porque el moco así de pus, o sale de pulmones, tráquea, pulmones, o sale de las senos paranasales. Entonces, o viene de vía aérea superior o viene de vía aérea inferior. Ya. ¿Qué más te ha llamado la atención en esa endoscopía? Se nota un poco la inflamación, pero no veo, no me parece muy bien si es que había edema. A mi parecer no había edema, solo inflamación. Un poco rojizo, quizás. Mira. Tiene estos punteados rojizos. Mira estos punteados rojizos. Acá. ¿Llegas a ver mi cursor? Mira, las cuerdas vocales están rojas. Sí. Esa es una laringitis aguda. Bien. Ahora, importante. Si la laringitis aguda es primaria, o sea, el paciente podría estar con un poco de estornudos, un poco de dolor de garganta, pero de frente se le apagó la voz. Si es primaria, sí es viral. Pero si el paciente ha estado con mucho tiempo resfriado, con rinorrea posterior, con pus, y después se le apaga la voz, esa es una laringitis secundaria. Y esa laringitis secundaria sí puede ser bacteriana. ¿Me entiendes la idea? Si el paciente debuta con disfonía y rápidamente está que le duele la garganta para poder hablar, las cuerdas vocales para poder hablar, entonces observas, ves todo esto y es viral. Pero si el paciente estaba resfriado
ya ha tenido congestión, mucosidad, rinorrea posterior, y por la rinorrea posterior tose y se siente mal y ves igual a la laringe, esa sí puede ser bacteriana, porque la infección bacteriana está viniendo de los temas paranasales. Es una laringitis secundaria, ¿correcto? ¿Entendido hasta ahí? Señores, Sí, doctor. todo lo que estoy diciendo lo voy a poner en casos clínicos. Y esos casos clínicos va a ir a exámenes. O sea, yo no les voy a preguntar, díganme los síntomas del croup, imposible. Ya. Bueno, dime Edgar. Una duda. En el caso de una laringitis viral pura, ¿podemos encontrar secreción como en el caso de este video? ¿Puede ser eso posible? Sí, pero es bien raro. Es raro. Una laringitis pura no tiene casi expectoración. Puede haber, pero es muy poca. No es lo llamativo. Pero si ya hay congestión y rinorrea posterior y encuentras esa laringitis después de una semana de estar así de paciente, eso no piensa que es viral, piensa que es bacteriano. Y es secundaria a la sinusitis bacteriana que tiene. Bueno. A ver. Tengo otro video por ahí. No sé dónde amigo. Me llamó la atención. Primero que todo, muy buenas tardes y quería agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de estar con ustedes ahora y compartir un poco la experiencia que tenemos en nuestro hospital pediátrica, un hospital bastante pequeño, pero que tiene algunas cosas que corresponden a un tratamiento convencional y en realidad agujas, arcos, tornillos, generalmente cuando son podemos verlos en la radiografía de tórax. El problema es cuando son radiolúcidos, que generalmente son los cuerpos de origen orgánico. Estos no los podemos ver en la placa, son difíciles de poder identificar. Y algunas veces podemos tener sospechas, porque podemos ver radiografías patognomónicas que se orienten bastante bien en cuanto si se trata de un cuerpo extraño, un enfisema localizado o una telectasia persistente, pero otras veces las radiografías pueden parecer normales. Este es un ejemplo, estos son los de nosotros, hasta el 2010. Actualmente ya tenemos casi más de 500 cuerpos extraños, ¿no? Este es un niñito de 9 meses, de las Serranías de Lima. Estaba jugando con sus carneritos, más que jugando, le había dejado la mamá mientras estaba lavando el hermanito. Y el niño se metió en la boca las heces del carnero. Ustedes pueden ver acá que se atora con las heces del carnero y tiende a alojarse en un bronquio y disminuye la sensibilidad. Uy, ese se volteó. Y el residente le saca el antecedente del episodio de tratamiento. Entonces, es un paciente inestable. Se le dijo a la madre las posibilidades que tenía de poder morir. Y en toda la literatura médica se dice que al paciente tiene un paro cardiorrespiratorio, las probabilidades de muerte son más altas. Entramos a mirar si es que verdaderamente tenía, porque a la mamá no le habían hecho caso en ningún lugar durante los 6 días que había estado con el cuerpo extraño. Había ido a diferentes hospitales, como habíamos mencionado, y en ningún lugar le habían hecho caso. Miren acá. En el momento que hicimos el diagnóstico, procedimos a entrar con el broncoescopio rígido y en ese momento hizo paro cardiorrespiratorio y el paciente finalmente pudo. Es un niño de 2 años que pudo haberse salvado. En Estados Unidos las estadísticas son que este grupo de pacientes es la tercera. El cuerpo extraño es la tercera causa de muerte accidental en los Estados Unidos. La tercera y la cuarta. Este, por ejemplo, es un enfisema compensador de un cuerpo extraño. Si nosotros le tomamos una lateral, de cúbito lateral del lado derecho, ¿no? Esto no va a variar. En un paciente normal, esto varía, disminuye la zona del pulmón y desvía hacia el otro lado. En cambio, acá no. Es un sistema compensador que hace la desviación del destino hacia el lado
contralateral. Entonces, ¿qué fue? Un cuerpo extraño, una cancha, la misma cancha que mató al otro paciente, solamente que acá se hizo el diagnóstico un poco más rápido y el paciente entró estable, a diferencia del otro que entró con... Entonces aquí podíamos manejar la posibilidad de retirarlo con una pinza dormia, con broncoscopía flexible. Pueden ver ustedes acá, nosotros entramos con esto, abrimos esta pinza o esta canastilla, ¿no? Y tratamos de introducir el cuerpo extraño dentro, ¿no? Con mucho cuidado. A veces con el mismo movimiento, esto sube hacia la tráquea y hay que tratar de mantener una ventilación, aparar un poco la ventilación para que nosotros podamos hacer el procedimiento, ¿no? A veces los anestesiólogos se molestan con nosotros, pero bueno, de modo. Una vez que ya lo tenemos listo, tratamos de mantenerlo en el mismo lugar donde ha estado para no generar la hipoxemia, y luego lo vamos retirando, ¿no? Y ahí está la cancha. Este es el otro, en forma de atelectasia, y este es neumomediastino, y como pueden ver el enfisema, ¿no? El otro paciente que habíamos visto, ¿no? Entonces, la radiografía. Doctor. Dígame. Sí, soy Maricruz Rojas. Le quería comentar, quería saber hasta qué altura puede estar el cuerpo extraño para que yo pueda expulsarlo mediante la tos. Supraglótica. Ya después de subglotis es bien difícil que lo puedas botar por tos. Ya glotis, hasta glotis, ¿no? O sea, glotis, porque ya en subglotis es bien difícil que pueda ser expulsado por tos. Pero se hace la maniobra legítima. Ahorita justo estaba buscando eso. Que no sé dónde quedó esto. Espérame un ratito que un video que pensé que lo tenía no lo encuentro. Voy a borrarme de acá por este caso. Y aquí, bueno. Miren este video, ¿ah? Ya, a ver, alguien del auditorio, si pueden decirme qué les parece que está mal ahí. Bueno, aparte del mal enfoque, ¿no? Primero, ¿qué cosa es y cómo se debe haber hecho eso? ¿O no se debe haber hecho? ¿Alguien puede opinar sobre ese video? Doctor, parece también una obstrucción por algún cuerpo extraño, porque se escucha como un estridor, ¿no? En inspiración. Hay un inferior inspiratorio. Y ahí lo que están haciendo mal podría ser que mantienen al bebé acostado, no está de cúbito. Más que todo, la cámara ahí, la señora está parada, lo está agarrando hacia su pecho y le están ocultando. Ya están produciendo estrés en el niño, lo que no hace que genere más llanto y entonces mayor. Ese es importante. A un paciente con vía aérea, evitar hacerle llanto. Evitar estarlo movilizando tanto. Porque se dematiza más la vía aérea. Y en niños, cuidado. O sea, para mí ese es un truco.
Pero la idea es, puede ser otras cosas, pero lo voy a ver, ¿qué puede ser? Epiglotitis, ¿qué puede ser? Una traqueitis, ¿no? Una laringotraqueitis, o sea, bacteriana, no sé. Comienzo a revisar. Pero, ahora, cuerpo extraño, puede también ser un cuerpo extraño, pero igualito no hay que estarlo movilizando. Mejor de frente una radiografía. Si quieres movilizarlo algo, tómale una radiografía, no lo quieras ocultar, tómale una radiografía primero. Porque si es un cuerpo extraño, muy probablemente te lo vas a sacar. Hay cuerpos extraños que no se ven. ¿Sí? Bueno. Después... Ya. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Después para poder acabar esto. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Voy a prender mi cámara. Hoy cuando estábamos estudiando artículos para la exposición, vimos de que habían, o sea, para la obstrucción por cuerpo extraño sí va a depender, ¿no? Sí, pueden ser, botones, puede ser comida, puede ser trozos de carne, ¿no? Pero, mencionaba de que hay, depende del tamaño, creo que hasta 5 centímetros, que, por el píloro pasan normalmente, ¿no? Y, por ejemplo, vimos hoy... Sí, mencionaba que pasaba por el píloro normalmente. Y, por ejemplo, mencionaba un caso clínico que vimos de una niñita que se había tragado un maíz y que pues al principio se lo llevaron a la clínica y le detectaron neumonía, porque exactamente tenía neumonía y le dieron su tratamiento. Y pues, pero seguía, ¿no? Con fiebre, estridor, y pues le hicieron su broncoscopía y retiraron, ¿no?, el cuerpo extraño. Pero sí me quedó la duda acerca de del mecanismo de la materia que entra y que puede salir normalmente. No sé si es la información un poco más clara, porque me quedo muy confusa. Realmente tienes un cuerpo extraño y justo, a ver, entonces te voy a dar esto, a ver, te puedo ayudar. Voy a proyectar esto, de repente les puede ayudar estas maniobras, que ya lo ha referido su compañero, pero que creo que sería bueno que lo proyecten. Niño o el adulto que esté inconsciente, deberíamos colocarlo sobre una superficie dura y rígida y realizar una RCP básica. Es decir, primero, que en el caso de que el lactante o el niño o el adulto que esté inconsciente, deberíamos colocarlo sobre una superficie dura y rígida y realizar una RCP básica, como vemos en el otro vídeo de animación caliente. En el caso de que el niño esté consciente, vamos a empezar con el lactante. Imaginamos que el niño está comiendo y se ha atragantado. Lo que tenemos que hacer, si tiene una tos eficaz, o sea, el niño está tosiendo y intenta eliminar ese cuerpo extraño, es animarle a que tose, porque con ese esfuerzo puede expulsar dicho cuerpo. Si no es así, vemos que el niño no tose o está empezando a respirar mal, cogemos al lactante y, para estar más cómodos, lo vamos a colocar sentados sobre nuestro regazo. Siempre la cabeza más baja que el resto del cuerpo para intentar que el cuerpo se vaya hacia abajo. Con una mano intentamos abrir la vía aérea alrededor de la mandíbula y con la otra mano vamos a dar golpes en la espalda, interescapulares. 5 golpes seguidos. Miramos a ver si hemos conseguido mover el cuerpo extraño que aparezca en la boca y, si no es así,
Damos la vuelta al lactante, siempre con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, y en este caso ahora seguimos con 5 compresiones torácicas. En la parte inferior, en el tercio inferior del esternón, colocamos 2 dedos y 4 y 5. Hacemos 5 compresiones torácicas. Miramos a ver si aparece el cuerpo extraño en la boca. Si lo vemos, tenemos que tener mucho cuidado para extraerlo. Introducimos un dedo en forma de gancho y intentamos sacarlo. Si no es así y el niño sigue con una tos ineficaz, continuamos otra vez con los golpes en la espalda, 5, y si hace falta seguimos con los golpes en el tórax. En el caso de que se trate de un niño mayor de 1 año o de un adulto, la maniobra es diferente. Estamos siempre hablando de que el niño está consciente. Es la maniobra de Heinz, que consiste en que nos colocamos por detrás del paciente, colocamos nuestro puño entre el ombligo y la parte inferior del esternón y la otra mano por encima del puño. Empujamos hacia atrás y hacia arriba con fuerza para intentar expulsar el cuerpo extraño. Así lo haríamos 5 veces seguidas. Doctor. Sí. Dígame. Sí, yo tengo una consulta. Con respecto a ese video, ella estaba mencionando en la parte cuando se intenta extraer el cuerpo extraño, utilizando la búsqueda digital, ¿no? Para poder sacar el cuerpo extraño. Pero Cuando ya está fuera. claro, cuando ya está fuera. Cuando ya está fuera, porque si tú no lo ves y con digital lo vas a obstruir más. ¿No? Pero si ya está fuera, lo ves en la boca, lo puedes sacar. Pero si no lo ves, no quieras buscarlo. Sí, porque eso es lo que vas a hacer es obstruir. Eso es lo que me dio a entender puede que haya entendido mal, disculpe doctor, pero la chica del video... Cuando ya lo ves en la boca, lo puedes sacar. Pero si tú no lo ves, no quieras buscarlo con el dedo. Exacto. Igual a veces pasa cuando ustedes tienen una espina, por decirlo. Viene una espina y no lo ven y quieren meter una gasa para poder, o con su dedo, querer buscar por epiglotis, por vallécula. No, cuidado, es peligroso. Pueden rasgar algo y sangrar. Sí, pero justamente por eso le quería preguntar, Doc, porque el artículo decía eso, pues, de que si tú visualizas el objeto, lo puedes extraer manualmente, pero si no lo ves, no hacerlo. Pero el video, yo lo entendí de que ella decía que intentes extraer y si no sale, sigues haciendo que tosa. Entonces, por eso me confundí un poco con lo que dijo. Está bien la pregunta. ¿Alguna otra observación que estamos acabando? 11 minutos. ¿Algo más que deseen aprender sobre esto? ¿Alguna duda? Ya. Doctor, una pregunta. Dime, Yanela. Buenas noches. Mi duda es en cuanto a aspiración o atragantamiento por, pueden ser agujas o objetos punzantes, ¿cómo sería para poder sacarlo? Llevarlo a un centro donde pueda... O sea, yo digo porque nosotros trabajamos a cada rato eso. O sea, desde aguja. No tanto agujas, sino espinas. Y la espina lo que tiene es que a veces se clava por los dos lados. Y cuando tú lo quieres jalar, rasgas y sangra. Entonces, por eso es que en algunos casos tienes que... ¿Qué cosa es lo que se hace actualmente en un cuerpo extraño? Lo anestesian endovenoso, le dan hiperventilan como para intubar, y en lugar de intubar, vas con tu pinza y sacas el cuerpo extraño. Porque tienes 3 minutos para sacar el cuerpo extraño. O sea, con esa hiperventilación y con una sedación y anestesia local, puedes trabajar 3 minutos. Y 3 minutos es un montón. 3 minutos es un montón. Pero es con reloj. O sea, te toma, tu ayudante te está tomando tiempo para que apenas ya estás en 2,5, te va a pasar la voz y dejas todo y lo vuelven a ventilar al niño, ¿no? O a la persona. Ok, gracias. Porque el cuerpo extraño tampoco no es tan fácil.
Por ejemplo, yo les cuento un caso, ya para terminar, un caso que vino de provincia, una niña en helicóptero, porque según la madre había estado jugando y desde ahí había tenido problemas con la respiración y fue al médico pediatra, no le hizo caso y desde esa fecha, como un mes más o menos, tenía cuadros de asma a repetición. Tanto así de que la última crisis asmática ya estaba muy mal y la madre seguía insistiendo que ella nunca había sido asmática y que todo había estado jugando con su primito. Lo traen, yo era residente de la Almenara, y lo traen en helicóptero y cuando baja le tomamos una radiografía y por estar movida y todo no veíamos bien. Igualito entramos a sala, se veía un cuerpo extraño ahí, pero no era muy bien definido, bien chiquito. Y cuando fuimos a verlo, en la cuerda vocal, era un gancho mosquito, esos chiquititos, que se había encajado en una cuerda vocal. Y cuando lo vimos, era justo el mismo color de la cuerda vocal, casi no se veía. Y palpando lo llegamos a identificar y sacar, pero es bastante anecdótico porque era una niña que venía entre comillas por asma y un cuerpo extraño. Bueno, en general han mejorado, tienen que mejorar al referir las referencias bibliográficas, o sea, tienen que saber describirla. La dicen muy informal, deben de decir claramente la revista, el año, no, la revista, el nombre de la revista, el año y el nombre del artículo. Ese es muy importante. Otro punto importante es, por favor, mejoren su internet. Es bastante llamativo que todas las clases van a ser por internet, todas las evaluaciones son por internet, o sea que tengamos un mal internet, vean la forma. Otro punto que se debería de mejorar es ya ir desarrollando la área de investigación de su trabajo. Ya para la próxima clase, es el día miércoles, ya quiero que por grupos más o menos voy a preguntar cuál es su título, tema o área más o menos que quisieran investigar. Se puede cambiar, pero como para irles enseñando a cómo se desarrolla rápidamente un trabajo de investigación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo para finalizar? ¿Está bien todo? Bueno, pero en general lo han desarrollado bien. El grupo expositor también no les he preguntado porque en general se han preparado. Está bien que se preparen así. Traten que en sus exposiciones casi sí hablen del artículo, referénciense del artículo, pero que se note que casi todo el artículo lo han vuelto ustedes a reescribir con sus investigaciones y aportes, ¿no? Porque todo el mundo sabe del artículo, o sea, porque en cualquier momento tenía que exponer, entonces hablar del artículo es como que repasarles a todos, pero aprovechen eso en dar información nueva. Cuanto más información nueva sea, va a ser de repente hasta mejor valorado. Yo deseo que el artículo que les doy es como para que se puedan orientar, pero hacer un resumen del artículo no es el objetivo de la exposición. Es a partir del artículo hacer investigación y eso que se refleje en la exposición. Aunque trato de escoger artículos que sean muy prácticos como para atención primaria, para que tengan los conceptos claros de las patologías frecuentes. Casi todos los temas son bien amplios, o sea, traten de hacerlas, tratar de hacer lo más importante de cada cosa. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada más. En general los felicito, han mejorado bastante con respecto a la anterior exposición y aunque se pueden mejorar las notas todavía. Muchas gracias y creo que ya estamos acabando. Muchas gracias, doctor. Bien.
Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a ustedes.